Welcome back everybody to Neutrality Studies. Today for Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy tenemos una actualización con nuestro amigo y colega Stanislav Krapivnik. ¿Estás? Bienvenido otra vez. Gracias. Siempre es un placer. Encantados de tenerte de vuelta. Queremos hablar un poco sobre la posición de Rusia en este momento y también sobre cómo quizá el memorando de entendimiento más reciente entre Irán y Estados Unidos está afectando la lógica o la forma de pensar en Moscú. Stas, ¿qué novedades tienes tú? Yo también estuve en Rusia, también en Moscú, y de hecho mi vuelo de regreso a Suiza se retrasó por ataques con drones sobre la ciudad. Esos ataques con drones son cada vez más frecuentes, y anoche hubo otro bastante grande. ¿Cuál es el ambiente ahora mismo? Angry. Enfadado. Otra vez, esa mentalidad, o más bien la mentalidad europea, esa narrativa de que Putin un día se levantó y decidió invadir Ucrania, simplemente, perdón por la expresión, por diversión. Es un viejo dicho americano. Y luego ya sabes, la idea de que si se le hace bastante daño, Rusia se echará atrás porque, bueno, no merece la pena. Eso una vez más evita por completo el punto esencial, que esto es una crisis existencial para Rusia. Misiles nucleares de la OTAN en sus fronteras. Como Blinken le dijo directamente a Lavrov antes de que todo esto empezara, pondremos los misiles que queramos en vuestra frontera, los que sean, incluso nucleares, y no podéis hacer nada al respecto. Pues sí que pueden. Y así fue como empezó todo esto. Eso, por supuesto, está siendo ignorado por los europeos y, en menor medida, por los estadounidenses. En un momento dado, Marco Rubio admitió que esto era una guerra por poderes. Los europeos, claro, no quieren ni reconocerlo, pero Europa lleva mucho tiempo siendo escenario de una guerra por poderes. Europa es un participante militar activo, y la presión sobre Moscú es golpear a Europa, golpearla rápido y golpearla con fuerza. Como dije antes, con Europa entrando en producción masiva de estos drones. Quiero decir, estos drones no los fabrica Ucrania. Dejemos ya ese mito. Puede que se ensamblen en Ucrania, como demostró la destrucción del almacén, el almacén de películas. Algo que quedó en evidencia por la propia torpeza de Ucrania cuando afirmaban que Rusia había atacado un almacén lleno de películas antiguas. Y mientras están grabando, mientras su cámara está filmando, se ve todo un conjunto de alas bajo los escombros para drones que luego intentan borrar de los vídeos. Pero ya sabes, Internet nunca olvida. Así que bueno, la lección es, revisa 3 veces antes de subir algo a Internet. Pero los ucranianos cometen este tipo de errores constantemente. La mayoría de estos drones se ensamblan en Ucrania. Se producen en Europa, prácticamente sin parar. Así que lo que estamos viendo es que, como dije antes, los europeos se han puesto a toda máquina para intentar quebrar a Rusia a través de Ucrania, suponiendo, imagino, que creen que esto es solo una guerra de expansión porque Putin simplemente lo decidió, ignorando toda la narrativa. Si no están ignorando la narrativa, si simplemente, quiero decir, si no se la creen y lo que hacen es ignorar su propio papel en todo esto, entonces son el doble de estúpidos. Así que los rusos, como ya he dicho antes, Rusia en este momento tiene una elección. O una guerra convencional con Europa, o una guerra nuclear con el hemisferio norte. No estoy del todo seguro de cuál de esos caminos vamos a seguir. Porque, como he dicho, la producción de drones está aumentando y las oleadas son cada vez mayores. Y siempre se puede crear una oleada lo bastante grande, tarde o temprano, como para superar cualquier sistema antiaéreo. Que es justo lo que pasó. La mayoría de los drones fueron destruidos. Pero cuando se agotaron los misiles de las unidades Pantsir y tuvieron que recargarse, fue entonces cuando pasó la siguiente oleada que logró atravesar. Perdón, continúa. Se está hablando de la guerra en Ucrania, de la operación militar allí, de que una vez que Lugansk, Donetsk y todo el Donbass estén completamente consolidados, Rusia podría intentar crear algún tipo de perímetro de seguridad o algo parecido. Porque si pensamos que estos drones están obligando a cambiar los cálculos, ¿no?
Quiero decir, ganar la guerra en el campo de batalla ya no va a ser suficiente para detener a los drones. Well, winning the war in the battlefield, Bueno, ganar la guerra en el campo de batalla es lo que el gobierno ha decidido ahora. Las negociaciones no tienen sentido. De vez en cuando seguirán escuchando a los europeos cuando llamen con las observaciones absurdas que se les ocurran. Pero la cuestión no es si la victoria en el campo de batalla ha dejado de ser el objetivo, porque en realidad no lo era al principio. Creo que ahora sí lo es. Pero la pregunta es, ¿qué significa eso exactamente? Consolidar Donetsk, Lugansk ya ha sido liberada. Consolidar Donetsk y Zaporizhia no es suficiente. Está claro. Creo que por fin empieza a calar la idea de que, sea lo que quede de Ucrania, se va a utilizar simplemente como una base terrorista. Lo que no se está contando cuando estuviste en Rusia hace poco, quizá lo viste en las noticias, es el giro total hacia el terrorismo, un terrorismo absoluto y descarado por parte de Occidente y de su aliado en Ucrania. Y voy a decir Occidente porque Occidente es absolutamente culpable de nadar en sangre rusa. Es Occidente quien está produciendo esos drones. Es Occidente quien está haciendo posible ese terrorismo. Y solo unos pocos incidentes, por mencionar algunos fuera del ataque a Moscú, salvo un par de ataques a la refinería de petróleo de Moscú, que si lo miras bien, en realidad no fueron ataques a la refinería, sino a las instalaciones de almacenamiento. Hay una foto de una de las tapas saliendo volando. Estas piezas son relativamente fáciles de sustituir. Las refinerías, como he dicho muchas veces, son muy difíciles de destruir. Es fácil dañarlas, pero igual de fácil repararlas. El problema es que, ya sabes, unas tuberías reventadas sin fuego no dan una buena imagen para los medios occidentales. Por eso atacan los depósitos de almacenamiento. Hacen un gran boom, una explosión enorme, y eso da una imagen espectacular, que luego Occidente difunde por todas partes, para no tener que hablar de que Konstantinovka ha caído desde Druchinka, que es la localidad del sur de la región Druzhinka-Kramatorsk, y de que el conglomerado de Slaviansk está ahora rodeado por dos flancos. Rusia está avanzando hacia el norte desde la DNR. Se han separado y han empezado a moverse hacia el norte. Están llegando por detrás de esa concentración. Además, hay fuerzas rusas a unos 6 kilómetros de Kramatorsk y de Slaviansk. Y Krasny Liman está prácticamente ya en manos rusas, lo que abre la posibilidad de ataques directos sobre Slaviansk desde el norte. También se comenta que Orekov está rodeado por 3 frentes, o que, aunque las fuerzas rusas todavía no han llegado del todo a Orekov, están a unos 5 kilómetros. Desde el punto de vista de los drones y de la artillería, Orekov está completamente rodeado de forma táctica. And cut off by drones and artillery on N08 highway. So that's the last in Zaporozhye, in central Zaporozhye. It's the last big fortress that's been fortified town. After that, it's just villages up to Zaporozhye city itself. That Russian forces are now within about 5 kilometers of Sumy. To keep talking that, they've moved into total terrorism. And just as a few examples of terrorism, first of all, those flights, the majority of the drones that did get through, they weren't striking oil refineries. They were striking apartment buildings. I don't know if I sent you one of the videos. You might have seen them. I mean, these drones, they're not falling on apartment. Quiero decir, estos drones no están cayendo sobre edificios de apartamentos por accidente. No están rozando los edificios por error. Están dirigidos directamente al centro de los edificios de apartamentos, edificios grandes y a veces también a casas unifamiliares. Perdón por eso. Pero un repaso rápido de algunos atentados terroristas de las últimas 2 semanas. Bueno, todos conocemos lo de Starobisk, excepto en Occidente, donde nadie sabe nada de Starobisk. Es el dormitorio, 21 niños muertos, 19 niñas, 3 niños, más de 40 heridos, 16 drones. Así que cuando en Occidente por fin intentaron reconocer que, bueno, sí, algo pasó,
que el cohete se desvió o que algo no salió bien. No, fueron 16 drones. Plus recon drones are reconning it for half a day before. Además, los drones de reconocimiento lo vigilan durante medio día antes del ataque. Así que no, esto no es un accidente, ni algo que se haya disparado por error, ni tampoco la típica excusa de los juicios de Nuremberg de solo seguía órdenes. Esa excusa hizo que muchos nazis acabaran en la horca. Por desgracia, la mayoría fueron reciclados por Estados Unidos y el Reino Unido y colocados en el poder en Alemania Occidental. Y ahora vemos las consecuencias de aquello. Antes la extahay korvort itigning. Ahora las cores lantivise hinfort Thor. Now the excuse is, well, the AI told me to do it. Sí, eso es lo... That's the modern. It's a very bad joke. It's not a joke. Es una broma de muy mal gusto. No, en realidad no es una broma. Pasa lo mismo con Irán y con todo lo que está ocurriendo allí. Quiero decir, las alianzas occidentales siguen matando civiles a gran escala y luego culpan al enemigo o culpan a la inteligencia artificial o a un cohete que cayó por accidente, cualquier cosa, menos admitir que están atacando deliberadamente a civiles como parte de una campaña de desgaste terrorista. Oh yeah. Attrition campaign. And when they finally, few times, Y cuando por fin, en las pocas ocasiones en que llegan a rendir cuentas por sus crímenes, siempre es lo mismo. Yo no lo hice, solo seguía órdenes, o me lo dijo la inteligencia artificial, o ya sabes, tenía un mal día, perdón por la expresión, y apreté el botón equivocado. Eso es todo menos asumir la responsabilidad de sus actos asesinos. Y eso es lo que vemos en la civilización occidental moderna. Todo menos asumir la responsabilidad. Matan, saquean y violan sin problema, pero nunca es culpa suya. Siempre es culpa de otro. Que si el estrés postraumático, que si el clima, que si las moscas, que si la inteligencia artificial, cualquier cosa menos nosotros. En realidad, esta es nuestra naturaleza, y por eso matamos y saqueamos. This is our nature, and this is why we're murdering and pillaging. There was this other instance just last week. Hubo otro caso, justo la semana pasada, que creo que la gente no entiende del todo lo importante que es. Los drones ucranianos hicieron estallar ese gran monumento de guerra en Sebastopol. Sí, una obra de arte, una pieza de cultura, un recuerdo de la Segunda Guerra Mundial o de la Gran Guerra Patria. No, es de la guerra de Crimea. Perdón, la guerra de Crimea, sí. In World War II, En la Segunda Guerra Mundial, de hecho, los nazis también la bombardearon en 1941. Sí, perdón, esos eran los nazis anteriores. the previous Nazis. Pero ya sabes, es difícil. Creo que una de las cosas que entendí después de una semana en Rusia es el enorme valor que los rusos dan a la cultura y a ese tipo de memoria del pasado. Así que volar eso no tiene ningún valor militar. Lo único que hace es enfadar a Rusia, ¿verdad? Y a los rusos también. Es eso, ¿no? Right. And then other incidents to follow. Y luego hay otros incidentes que vienen después. Por ejemplo, hoy en día hay cámaras de seguridad por todas partes, ya sean cámaras privadas en las casas o cámaras de tráfico, y así sucesivamente. Así que ves todos esos vídeos. Tienes que alejarte bastante de un pueblo o de una aldea para estar fuera del alcance de una cámara. Todo eso queda grabado. Hemos tenido ataques contra autobuses, en uno de ellos destruyeron 2. En el primero, hace una semana, por suerte nadie resultó herido. En el segundo, 8 personas murieron quemadas y 11 resultaron heridas, de un total de 46. Era un autobús nocturno que atravesaba una localidad. Y se ve el dron, un dron FPV de los grandes, con ese bloque de batería enorme. The big battery block on it, so they can go pretty far, going directly into the bus. Pueden llegar bastante lejos, metiéndose directamente en el autobús, chocando contra el lateral mientras el autobús circula por la calle. Luego, hubo ataques contra niños. En un vídeo se veía a 4 adolescentes en un coche que frenaron en seco delante de una casa, salieron corriendo y el dron los siguió dentro. Por suerte, consiguieron cerrar la puerta justo cuando el dron impactó contra ella, así que nadie resultó herido. Pero hubo otro caso, con un chico de 12 años y otro de 13 que murieron en bicicleta. Porque ya sabes, esto es Ucrania.
esto es Occidente, esto es la fábrica del crimen. Te guste o no, estos son los valores de Occidente. ¿Por qué? Porque son los valores que Occidente proyecta por todo el mundo. Asesinato, caos, destrucción de niños, ya sea mediante distintos procedimientos o mediante asesinato directo, da igual. Occidente, quiero decir, esto es básicamente la proyección a gran escala de los valores de la clase Epstein. Hace 2 días, un autobús bielorruso fue alcanzado. Llevaba dentro a un equipo infantil de fútbol. Acababan de poner los dibujos animados, para que se entienda la edad de esos niños. Acababan de encender los dibujos mientras viajaban. La esposa del entrenador murió, 2 adultos resultaron gravemente heridos y también 4 niños. Lukashenko, no sé cuál ha sido su reacción. Hasta ahora, solo ha enviado una nota desagradable a Ucrania. Así que supongo que Lukashenko, con todo su discurso grandilocuente, no va a hacer nada al respecto. Y este era un autobús atacado de forma específica. Acababan de pasar de Bielorrusia a Rusia a la región de Briansk. Se dirigían hacia el sur, hacia el Mar Negro. Ha habido ataques en Belgorod, por ejemplo, hay un vídeo de un dron FPV que impacta contra un camión en un semáforo en un cruce, matando al conductor, estrellándose directamente contra el parabrisas, y así sucesivamente. Es decir, esos vídeos están por todas partes. Ucrania ha pasado de ser, en parte, una organización terrorista a ser una organización terrorista completa, bajo el control de no nos andemos con rodeos, las 3 principales organizaciones terroristas del planeta, la CIA, el MI6 y el Mossad. Básicamente, todas funcionan como una sola organización. Ellos son los que crearon el SBU moderno. Son los mismos que... El plan original en Estados Unidos era provocar lo suficiente a Rusia para que invadiera Ucrania, que la tomara entera, rápido y con fuerza, y luego empezar una guerra de guerrillas que desgastara a Rusia durante años. Pero no les salió del todo así. Lo que consiguieron fue una guerra de desgaste, y básicamente todos los que podrían haberse ofrecido como partisanos ya están muertos. Y los que siguen vivos, cuando este conflicto termine, si es que siguen vivos, estarán simplemente felices de seguir con vida, no digamos ya de empezar otra cosa. Así que ahora han recurrido al terrorismo. ¿Qué consigue esto? Quiero decir, este tipo de guerra es, por supuesto, la guerra de quien va perdiendo, ¿no? Pero es algo que le pasa una factura muy alta a Rusia, a la sociedad rusa, a la población civil. Y eso aumenta la presión sobre el gobierno para que haga algo, para que vaya todavía más lejos. Y en mi opinión, lo que están intentando es provocar a Rusia para que entre en una guerra mayor, en una escalada. Es decir, atacar territorio de la OTAN. Porque, si lo miramos con realismo, lo único que podría, hipotéticamente, cambiar las cosas sería una guerra total de la OTAN europea contra Rusia, ¿verdad? Y eso es lo que Zelensky y Ucrania querían desde el principio. Hace 2 años, cuando un misil ucraniano mató a 2 agricultores polacos, lo primero que dijo fue que eso era un caso del artículo 5, que todos debían entrar en guerra con ellos. Los europeos lo frenaron muy rápido, y la OTAN, durante mucho tiempo, también lo bloqueó. Porque en el fondo, lo único en lo que Rusia y los europeos parecían estar de acuerdo era en que la guerra en Ucrania debía quedarse dentro de Ucrania y no extenderse más allá. Pero ahora Europa ha ido poco a poco intentando hacer lo que podríamos llamar una estrategia de rebanar por partes, diciendo no, la estamos ampliando hacia Rusia, pero no hacia Europa. Y claro, eso es jugar con fuego. En cuanto Rusia decida que si ellos están sangrando y los están haciendo volar por los aires, van a hacer lo mismo con nosotros, entonces tendremos una guerra europea total. Y la verdad es que ya no estamos tan lejos de eso, ¿verdad? No, no lo estamos. Estamos al borde de eso. Y sinceramente, desde el primer día lo dije. Cuando Eslovaquia, bajo el gobierno anterior, entregó armas, las primeras armas pesadas a Ucrania, yo dije desde el principio, hay que golpear a Eslovaquia. Tenemos que golpear a Eslovaquia muy, muy duro.
y todo esto se habría evitado. ¿Por qué Eslovaquia? Porque Eslovaquia es un país pequeño. Y la OTAN habría dicho, eso no somos nosotros nunca apoyamos eso. Fueron esos eslovacos idiotas. Les dijimos que no lo hicieran, pero aún así lo hicieron. Vale, pero Rusia no lo hizo. Y entonces todo el mundo pensó, de acuerdo, no atacaron a Eslovaquia. Y así fue como se abrieron las puertas del infierno. Y así empezamos a subir por la escalera de la escalada, aunque en realidad ni siquiera es una escalera mecánica, una escalera mecánica de la escalada que va a toda velocidad. Ahora bien, hay algo interesante sobre Ucrania que has mencionado, que Ucrania mató a 2 polacos. De hecho, Ucrania ha atacado a la OTAN en varias ocasiones. Es un concepto curioso. ¿Cuántos civiles y cuánta infraestructura han sido destruidos por Ucrania dentro de la OTAN, dentro de la Unión Europea? Solo para mostrar lo patéticas que son estas organizaciones. Están bastante dispuestas a sacrificar a su gente en masa. Ucrania ha atacado refinerías de petróleo en Hungría, Eslovaquia y Rumanía. Las unidades de sabotaje ucranianas han golpeado otras infraestructuras también. Han atacado y hundido varios barcos en aguas territoriales de Turquía saliendo del estrecho del Bósforo. Golpearon un petrolero con bandera turca, hundieron un guardacostas turco, un buque militar. Y los turcos, Erdogan, sí, claro que se acuerdan de eso. Fue hace más o menos un mes. Por suerte para ellos, Erdogan se ha quitado la columna vertebral, ha separado las vértebras y ha puesto una en cada silla en la que puede sentarse, porque su trasero no da para cubrir tantas. Erdogan es un oportunista sin columna. Todo eso que decía de detener a los israelíes mientras enviaba 57 petroleros a Israel, desviando rutas, en fin, Erdogan es un buen muñeco y nada más. Un gran sultán en Turquía. Así que aunque los ucranianos estén atacando directamente a Erdogan, a los turcos, a un país de la OTAN, no pasa nada. Y además ya habían atacado antes a un petrolero griego que venía a cargarse de crudo del consorcio del Caspio, la autoridad petrolera del Caspio, o como se llame, el consorcio petrolero del Caspio, que por cierto pertenece en su mayoría a Chevron. Dañaron ese equipo, pero los griegos están en la misma situación. El gobierno griego es un gobierno de ocupación que no le importa en absoluto lo que quiera su pueblo. Así que claro, eso es la democracia occidental. Pero el intento más interesante de asesinato en masa por parte de Ucrania, y habría sido un asesinato en masa, fue en Rumanía. ¿Recordáis esos 4 drones que se escaparon de Ucrania? Ya sabéis, cuando los drones de aviación se dirigen hacia zonas como San Petersburgo, intentando entrar desde Finlandia, desde Letonia y desde Lituania. Y digo desde, no a través, definitivamente desde Letonia. Lo que hace la guerra electrónica rusa es romper su cifrado, introducir nuevas coordenadas y darles la vuelta. Pero eso es justo en la frontera, ¿no? Así que no vuelan muy lejos. Bueno, los ucranianos dicen que esos drones tenían que ir a Crimea y que por accidente acabaron en Constanza, en Rumanía, a varios cientos de kilómetros de distancia. Pues bien, hay un tipo llamado Mihail Lutska, que es el líder del partido PPR en Rumanía, exdiputado del Parlamento. Y no es el único, pero probablemente sea el más ruidoso, el que ha dicho abiertamente que acabamos de evitar un asesinato masivo por parte de Ucrania. Los drones apuntaban a 2 instalaciones en el puerto de Constanza, la de almacenamiento de petróleo y la de fertilizantes, donde se guarda el nitrato. ¿Recuerdas la explosión en Beirut? Sí. Lo único que detuvo a esos drones fueron las barreras flotantes, esas boyas largas que se usan para contener vertidos de petróleo, porque el petróleo es más ligero que el agua y flota. Las habían colocado cerca de la instalación de almacenamiento de crudo, por si acaso, como medida de precaución. Y uno de esos drones se quedó atascado ahí. Por suerte, antes de que pudieran hacerlo explotar, llegó gente y empezó a grabar en vídeo lo que pasaba. Porque si esos drones hubieran explotado, no habría quedado ni una sola pieza que demostrara que eran ucranianos.
Esto habría sido otra operación de bandera falsa que podría haber matado a la mitad de la ciudad de Constanza. Un evento con muchas víctimas para intentar arrastrar a Rumanía a la guerra y con ella a la OTAN. Así que Ucrania y las tres organizaciones terroristas, la CIA, el MI6 y el Mossad, están fuera de control, completamente fuera de control. Pero ahora, ¿cómo crees que Rusia va a afrontar eso realmente? Porque claro, si Rusia no hace nada, esas tácticas terroristas acabarán desgastando al país. Y si Rusia llega a atacar territorio de la OTAN o esas instalaciones donde se fabrican partes de esos drones, entonces también ganan porque consiguen la Gran Guerra. Es en realidad una forma muy retorcida de escalar el conflicto o de cerrar por completo cualquier vía para evitar la escalada. Sí, bueno, mira, yo personalmente prefiero la guerra convencional. Ganaremos la guerra convencional porque la alternativa es una guerra nuclear. Y eso es bastante sencillo. Esa es la única solución de dos estados que existe. El primer estado es una guerra convencional, el segundo una guerra nuclear. No hay otra salida. Pero los europeos son o demasiados psicópatas o la población europea no tiene ni idea, salvo la gente que escucha tu programa y otros parecidos. No tienen ni idea. Y déjame añadir algo aquí. Por un lado, tenemos al señor Karaganov en el programa de Glenn Deason, hablando de que su argumento a favor de realizar un ataque nuclear limitado está ganando popularidad, está cobrando fuerza en Rusia. Y de hecho, hubo un debate muy interesante hace poco con John Mearsheimer. Pero eso es por un lado. Por el otro, tenemos a los europeos, que están completamente perdidos. Estaba escuchando un programa en la televisión suiza, porque eso todavía puedo hacerlo, y estaban debatiendo sobre la cuestión moral de, quizá exportar armas a Ucrania. Los suizos ahora mismo no lo hacen, pero hubo ese debate. ¿Deberíamos hacerlo o no? Las cuestiones morales, todo eso. Y en una hora de conversación, ni una sola vez se les pasó por la cabeza plantear el argumento de que si Suiza envía armas a Ucrania y esas armas se usan para matar rusos, entonces, quizá los rusos podrían venir y detener a Suiza, o al menos intervenir las instalaciones donde eso se está haciendo. Ni siquiera se mencionó. Ese es el nivel al que Europa, incluida Suiza, ha perdido toda capacidad de pensar en la guerra desde un marco realista. Y a mí eso no me tiene ningún sentido. Pero es solo un ejemplo de hasta qué punto estamos metidos en un agujero muy enfermo aquí en Europa. Y por eso, Glenn fue mencionado por el ministro de Defensa, Thore Sandvik, ministro de Defensa de Noruega, cuando le preguntaron sobre la influencia rusa y sobre quién estaba influyendo en esa influencia rusa en Noruega. Él respondió directamente, el profesor Glenn Deason. Así que ahora Glenn ha sido señalado como una amenaza directa para el gobierno noruego, por el propio gobierno noruego, por hacer cosas como decir lo evidente. Podríamos estar en guerra. ¿De verdad queremos hacer esto? Nosotros, por nuestra parte, con un megáfono, con todos los que podamos encontrar, seguimos advirtiendo que estamos caminando, no sonámbulos. Estamos bien despiertos y caminamos directamente hacia un charco de sangre, nuestra propia sangre, eso será. Y esta gente cree que todo esto es propaganda rusa. Así que quiero decir, hasta ese punto ha llegado esta psicosis, ha retorcido tanto a la gente que ya no ve lo evidente. Podrías enseñarles un cuchillo y dirían que es un helado, y Laufarberswein. El problema otra vez con la psicosis colectiva, que su invitado no recuerdo el nombre del profesor, tengo que hablar con él algún día también, es que no explicó cómo se rompe una psicosis colectiva. No se puede romper una psicosis colectiva por sí sola. O se desvanece con el tiempo, cuando la población envejece, o sigue su curso. Si miras al gobierno iraní, sí, hubo una psicosis colectiva al principio del gobierno iraní. Pero desde entonces, el gobierno iraní se ha liberalizado. Quiero decir, cuando los estadounidenses dicen,
Vamos a liberar a sus mujeres, bombardeándolas para que no tengan que cubrirse la cabeza. Bueno, es que ya no tienen que cubrirse la cabeza. Se ha liberalizado. La Unión Soviética pasó por lo mismo. La Unión Soviética era un Estado radical que utilizaba el terror y la represión del Estado para controlar a la población. Después de la Segunda Guerra Mundial, eso disminuyó bastante, o incluso durante la guerra y después de ella. Y de hecho, en la nueva campaña de Khrushchev, Stalin, por cierto, detuvo todas las campañas contra la Iglesia, todo lo contrario. El movimiento juvenil del Komsomol, el movimiento de los jóvenes comunistas fue enviado a reconstruir iglesias, incluidas las catedrales del Patriarcado en Sergiev Posad, que fueron reconstruidas por los jóvenes comunistas en 1946 y 1947. La ofensiva contra la iglesia volvió a empezar bajo Khrushchev, pero fue una ofensiva diferente. No eran gulags, no había campos de concentración, había gulags, campos de trabajo. Fue una guerra de propaganda. Y cuando Khrushchev fue destituido por el Politburó, uno de los motivos de su destitución fue la presión excesiva sobre la iglesia. A partir de ahí empezó a suavizarse la situación, porque aquella generación revolucionaria ya había desaparecido. La siguiente generación dijo, bueno, no lo necesitamos. Así que esas formaciones de masas, no en defensa de los nazis, sino hablando con realismo, si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, en una o dos generaciones también habrían empezado a suavizarse, porque todas las organizaciones radicales lo hacen. Si no lo hacen, acaban consumiéndose hasta desaparecer. Ahora bien, la otra opción, si no quieres esperar un par de generaciones o 2 generaciones a que empiece a pasar la psicosis colectiva, y solo Dios sabe cuántas víctimas habría habido antes de que los nazis se suavizaran, o ya sabes, cuando dicen que Stalin mató a tantos, eso es una mentira descarada. Stalin, no estoy diciendo que Stalin fuera un ángel, pero los gulags no eran campos de concentración, eran campos de trabajo, y había una enorme diferencia entre unos y otros, desde una brutalidad extrema hasta algo parecido a campus universitarios. Solzhenitsyn, por cierto, estuvo en un campus universitario. MiG y Sukhoi surgieron de 2 gulags, que eran como campus universitarios. Así que era un sistema muy variado. Pero en total la purga afectó a 3, quizás 5 millones de personas, que no es poca cosa. Pero si lo comparas con lo que fueron los campos de concentración, Hitler estaba internando a 12 millones de personas. Nadie recuerda a los otros 6 millones que estaban en los campos. Solo un grupo concreto recibe toda la atención. Y además están los asesinatos masivos en la Unión Soviética, las ejecuciones y matanzas en Grecia, en Yugoslavia y en otros lugares. El número de muertos es enorme, pero la otra forma de romper esa psicosis colectiva es romper el propio gobierno. Porque si miras a todos esos alemanes que hoy se declaran firmemente antinazis, la generación más mayor, todos fueron de las juventudes hitlerianas. Todos. Y fue cuando se derrumbó el gobierno nazi, cuando despertaron. Verás, Occidente hizo algo extremadamente peligroso. Sentó el precedente de que si no te gusta el jefe de Estado de otro país, puedes simplemente salir y matarlo. Ya no existe ese tipo de acuerdo tácito, silencioso, de no atacar a los líderes de los demás. Eso se ha acabado, ¿verdad? ¿Y crees que ahora, en Rusia, en el Kremlin, la gente está empezando a hablar realmente de los pros y los contras de hacer ataques de decapitación al estilo occidental? Por supuesto. Mira, ¿sabes por qué la gente firma la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra? No es porque sean humanitarios. No es porque digan, quiero cuidar de los prisioneros de mi enemigo. Es porque ambas partes sacan algo de ello. Exactamente. Si eso deja de ser así, ya no se van a cumplir. Exacto. El objetivo no es quiero ser humano con los prisioneros de guerra. O bueno, quizás sí. Los rusos tenemos esa tendencia un poco ingenua. No formamos parte de la cultura del jardín, venimos de la jungla.
Y de hecho, no disparamos a la gente que se rinde. Exacto. Pero en realidad la razón por la que la mayoría firma es para que sus propios prisioneros, los suyos, no sean fusilados ni enviados a campos de minas ni cosas por el estilo. Así que sí, claro, todos obtienen algo a cambio. ¿Por qué no asesinas a líderes extranjeros? Pues para que no te asesinen a ti. Es un toma y daca. Yo no te mato, ni apunto a tu liderazgo extranjero, y así tú no apuntas al mío. Y Occidente, en su absoluta ignorancia infantil, ha ido y ha dicho, bueno, guiado por los estadounidenses, claro, porque los últimos, diría yo, probablemente los dos últimos adultos que dirigieron Estados Unidos fueron Reagan y el viejo Bush. Por difícil que sea para algunos aceptarlo, fueron los últimos adultos en la sala. Desde entonces, todos han sido cada vez más degradantes, más infantiles, más actores que líderes. Mira, Reagan, hay dos cosas interesantes sobre Reagan. Los israelíes entraron en Líbano, en Beirut. En aquel momento no existía Hezbollah, por cierto, en los años 80. A Reagan le enseñaron fotos de niños muertos y se indignó tanto que llamó a los israelíes y les dijo, salid de ahí ahora mismo. Y los israelíes cedieron y se marcharon porque sabían que o lo hacían o su relación con Estados Unidos se acababa. Así que Reagan consiguió que los israelíes se retiraran de Beirut en los años 80. Luego vino el padre Bush, que los cortó porque siguieron con sus operaciones. Y el padre Bush simplemente les cortó el suministro. Los envíos se reanudaron después, con Clinton. Y Biden, entre comillas, solo para terminar rápido, Biden los cortó. Retuvo un envío como maniobra de relaciones públicas, pero los había abastecido tanto de antemano que no tuvo ninguna consecuencia. Y después todo volvió a la normalidad. Vamos a aprovechar esto como una transición para hablar un poco de lo que estamos viendo con Irán, y de hecho del hecho de que esta mañana, ayer, los israelíes están en una especie de rabieta, como no había visto en mucho tiempo. Incluso han dicho que rompen relaciones con Qatar, porque Qatar los comparó con la Sudáfrica del apartheid, lo cual en realidad es injusto para la Sudáfrica del apartheid, porque ellos nunca llevaron a cabo un genocidio de la magnitud del que están haciendo los israelíes. Pero, ¿estamos viendo algún tipo de cambio en esta relación? ¿O simplemente es la siguiente fase del gran teatro que representa la política exterior hegemónica de Estados Unidos? Me inclino más por la opción del teatro. Acabamos de tener una pausa de unos 15 minutos para tomar un café y un chardonnay, y ahora volvemos para ver el siguiente acto. Sobre el apartheid en Sudáfrica se puede decir lo que se quiera, pero los negros en la Sudáfrica del apartheid eran ciudadanos. Claro, eran ciudadanos de segunda clase. No recibían los mismos recursos. Muchos de ellos incluso sirvieron en el ejército, pero eran ciudadanos, y algunos lograron superar las barreras. Son más bien la excepción a la regla. Pero eran ciudadanos, así que tenían ciertos derechos bajo la Constitución de Sudáfrica. Y quizá incluso sin presión externa, con el tiempo eso también se habría suavizado, como tienden a hacerlo todos los sistemas. Tarde o temprano, tienden a buscar un equilibrio. Todo sistema, por muy radical que sea, con el paso de las generaciones, tiende a un equilibrio, porque el radicalismo no se puede mantener a largo plazo. Da igual qué gobierno tengas. Pero sí, estas personas en Cisjordania, Gaza, Líbano, Siria, no son ciudadanos. No tienen derechos. No se les trata como ciudadanos de segunda ni de tercera, ni siquiera como residentes sin ciudadanía. Se les trata como, basta con escuchar lo que dicen algunos miembros del gobierno israelí, que son animales, que hay que destruirlos, que son ratas, que son subhumanos. Es el mismo lenguaje que usaban los nazis contra sus víctimas, y ahora una nueva generación lo usa contra las suyas. Aproximadamente un 30% de la población israelí son judíos tradicionales. La mayoría estaban allí mucho antes de que existiera Israel, y consideran que el Estado de Israel es una abominación desde la perspectiva del judaísmo tradicional.
Jews are punished by God, it cannot. Los judíos son castigados por Dios y no pueden tener su propio gobierno hasta que regrese el Mesías. En ese momento sí tendrán su gobierno. Cualquier cosa antes de eso se considera una blasfemia. Así que, como dicen, estábamos aquí antes del Estado de Israel y estaremos aquí después del Estado de Israel. Y luego están los israelíes progresistas, que no son muchos, porque la mayoría de los israelíes progresistas se volvieron unos psicópatas rabiosos después del 7 de octubre. Pero hay algunos israelíes progresistas que han mantenido la cabeza fría y han dicho, esto está mal, esto es un asesinato en masa. Son más o menos el 30% de la población. El otro 70% son psicópatas rabiosos en mayor o menor grado. Mira, la principal crítica a Netanyahu es que no está haciendo lo suficiente. Criticism of Netanyahu is he's not doing enough. Sí, So, Solo para terminar esa idea, la oposición es más radical que Netanyahu, y Netanyahu ya es bastante radical. Así que al final lo que tienes es una elección entre si quieres a los camisas pardas o a los camisas negras. or the black shirts in. But, again, like Israel couldn't do all of this. pero de nuevo, Israel no podría hacer todo esto si no fuera por el apoyo total de Estados Unidos, con todo ese dinero, las armas, la producción y las líneas de suministro. Y por supuesto, eso incluye a Europa, con Alemania, el Reino Unido y demás, además del intercambio de inteligencia. Quiero decir, todo lo que se está haciendo no podría ocurrir sin este tipo de integración occidental que permite el genocidio y luego lo ejecuta. Y por supuesto, también está la guerra contra Irán. Ahora bien, Irán encontró una respuesta, y la respuesta de Irán fue, primero, ser capaz de resistir, y segundo, poder contraatacar siempre a objetivos de igual fuerza. Esos dos pilares consiguieron obligar a los estadounidenses a firmar un documento que a todos los efectos es una declaración de rendición. Otra cosa es si realmente van a cumplirlo, eso está por ver. Pero lo firmaron, y para mí eso significa algo. ¿Tú cómo lo interpretas? ¿Y cómo crees que va a influir en la forma en que Rusia avance a partir de ahora? How do you think it's going to inform Russia's way of going forward? Well, it's informed Russia's way from day one, when Iran. Desde el primer día, Rusia ha estado al tanto de todo esto, desde que Irán empezó a atacar bases estadounidenses. Y como he dicho antes, Estados Unidos no va a escalar hasta una guerra nuclear contra Irán, que por cierto, según varias fuentes, podría tener ya armas nucleares. Larry Johnson, Pepe Escobar. Bueno, no es que lo digan ellos directamente, solo están repitiendo lo que recibieron de una fuente de alto nivel. Soy amigo de Larry, hablé con él sobre el tema. Ellos simplemente repiten lo que les contó un alto funcionario pakistaní que obtuvo la información directamente de Irán para transmitirla a los estadounidenses, porque ya sabes, los pakistaníes están en medio de todo esto. Por cierto, Vance, por así decirlo, por razones logísticas, todavía no han volado para reunirse con los iraníes como se suponía que ya deberían haber hecho. Ahora, Rusia. As they were supposed to have already. Now, Russian and Han anunciado esta mañana que se cancela. No van a venir. yeah. Well, Russian intelligence passed on. Bueno, ya sabes, la inteligencia rusa informó, y esto se publicó en un par de artículos en Irán, que los estadounidenses solo iban a usar esto para ganar tiempo, reubicarse y prepararse para el próximo ataque contra Irán. Nadie ha dado marcha atrás. Todo esto es puro teatro. Eso es lo que digo. El descanso se ha acabado. Vamos a por el siguiente acto. Acaba el chardonnay que te quede y saca las palomitas, porque esto no ha terminado. And get the popcorn out because this isn't over. But, I have this very strong suspicion. Pero sabes, tengo una sospecha muy fuerte de que al menos parte de este memorando de entendimiento, o el hecho de que Estados Unidos lo firmara bajo Donald Trump, podría tener que ver con los países del Golfo. Los estados del Golfo, en 2 ocasiones que conocemos, dijeron que no a que Estados Unidos realizara más ataques contra Irán, 2 veces. Y tengo la sospecha de que Arabia Saudí, Qatar y Bahrein pudieron haberle dicho a Estados Unidos, o esto termina con algún tipo de acuerdo, o vamos a cancelar los acuerdos de bases con vosotros y os pediremos que os marchéis. Y si eso hubiera ocurrido, sería incluso peor que ese acuerdo, porque haría físicamente imposible que Estados Unidos siguiera teniendo influencia militar en la región.
Es pura especulación, pero tengo una sospecha muy fuerte al respecto. But I have a very strong suspicion about it. If they were rational actors. Si fueran actores racionales, diría que sí, si fueran actores racionales. Lo lamentable en general de los árabes, de la mayoría de los países árabes, es que están comprados y pagados y que o bien no tienen carácter o son muy falsos. Mira, los saudíes, por ejemplo, dijeron una vez, no vamos a usar nuestro espacio aéreo. Pero todo el mundo usó su espacio aéreo. Dijeron, no vamos a participar. Pero lanzaron misiles. Y lo mismo hicieron los kuwaitíes, obviamente. Y también los bahrainíes y los cataríes. Y ni siquiera voy a hablar de los Emiratos Árabes Unidos, donde el presidente, que gobierna 7 pequeños emiratos, creció jugando a Call of Duty y se piensa que la guerra es como Call of Duty. Call of Duty and thinks war is Call of Duty. And sorry, there's no reset buttons. Lo siento, pero no hay ningún botón de reinicio. Esta gente ha sido tremendamente hipócrita. Además, fíjate en lo que hacen por Israel. Mucho discurso grandilocuente, pero al mismo tiempo permiten que otros árabes sean asesinados sin ningún tipo de contención. Más bien, todo lo contrario. En silencio, apoyan a los israelíes, aunque si escuchas lo que dice el llamado Proyecto del Gran Israel, la mitad de Arabia Saudí, más o menos un tercio de Egipto, todo Jordania, toda Siria, prácticamente toda Siria, Líbano, todo eso se supone que debería pasar a manos de los israelíes, sin contar a la gente que vive allí ahora, y también una buena parte de Irak. Los iraquíes son los únicos que han demostrado, y en cierta medida también los libaneses, aunque no su gobierno, tener algo de carácter y de compromiso con unos principios. Los iraníes, claro, no son árabes, y como persas han mostrado una mentalidad muy distinta, una mentalidad formada por una civilización de 4.000 años. Así que bueno, creo que estamos viendo cómo empieza la siguiente ronda con los estadounidenses. A ver, ¿por qué iban los estadounidenses a volverse de repente dignos de confianza? Los mismos estadounidenses que, por cierto, asesinaron y atacaron a las mismas personas, exactamente a las mismas. No estoy diciendo que debamos confiar en ese acuerdo, ni que los iraníes vayan a hacer exactamente lo correcto. Lo que dicen es algo así como, tenemos toda la capacidad para verificar, y si no cumplen, volveremos atrás de inmediato. Quiero decir, no se hacen ilusiones con esto. Ahora bien, el hecho es que Donald Trump puso su firma debajo de ese documento. ¿Sabes? Incluso lo mencionó en Versailles. No puede ser más claro. Bueno, no te preocupes, Trump no tenía ni idea de lo que significaba resettlement. Ya sabes, la historia tiene esa manía de repetirse, de estar llena de ironías por todas partes, está plagada de ellas. Aún así, firmaron ese documento, así que deben de estar bastante desesperados por conseguir una tregua. Eso como mínimo es lo que podemos deducir, ¿no? Bueno, mira, para empezar, Estados Unidos está casi sin reservas, sí, lo cual es algo increíble para los estadounidenses. Debería serlo. Vale, ya estás de vuelta, sí. Okay, you're back. Sí, ¿me has oído? Sí, vale, ya estamos de vuelta. Lo son, sí lo son. La diferencia entre el enfoque estadounidense y el chino. Ya sabes, la historia de la hormiga y el saltamontes. Sí. ¿Verdad? Pues los chinos son como en la historia de la hormiga y el saltamontes. Cuando tenían enormes reservas, todos esos otros países del este asiático fueron corriendo, llamando a la puerta, por favor, danos parte de tus reservas. Y la hormiga china les dijo, lo siento, señor saltamontes, deberías haberte preparado mejor para el invierno. Ahora vete, adiós. Esto es para China. Las reservas chinas son para China. América, en cambio, es otro tipo de hormiga muy diferente, que dice, ¿quién tiene dinero? Te vendo lo que quieras. Que les den al resto de las hormigas del hormiguero. Estoy dispuesto a regalarlo a cualquiera. Porque así es como actúa el gobierno estadounidense. Las reservas americanas no son para los estadounidenses, son para cualquiera. Y por eso los precios en Estados Unidos siguen subiendo hasta cierto punto.
Pero sí consiguieron frenar un poco el mercado bursátil, que al final es lo único que le importa a Trump y a la gente que le rodea, en su mayor parte. Pero hay elecciones a la vista y ya ha empezado la temporada de conducción. Y los precios, por cierto, cuando Trump firmó, bajaron de los $4, 3,99 de media, pero por debajo de 4. Y este tipo de precios con decimales, de verdad que funciona con la gente, aunque parezca mentira. Es como cuando ves que está por debajo de $4, 3,99, 3,97, y la gente piensa, sí, está por debajo de $4 o de 5 o de 5 euros, lo que sea. Y realmente funciona con la mayoría de las personas. Si haces cursos de marketing, eso es una de las primeras cosas que te enseñan, la mentalidad humana. No redondean, está por debajo de $5. Sí, como 2 céntimos menos de 5. Son $5, pero funciona. Increíblemente, la mente humana funciona así. Así que Trump consigue esa victoria temporal, la gente se calma, su nivel de aprobación subió de hecho 2 puntos. Pero de nuevo, todo esto es temporal, porque sinceramente creo que, y los israelíes lo sabrán, esto es puro teatro. La clase donante no ha desaparecido. Siguen teniendo a Trump, como dicen en el sur, bien agradecido. It's 80 over going forward, not over city. ¿Qué ha cambiado en el gobierno estadounidense? No ha cambiado nada en el gobierno estadounidense. Son exactamente las mismas personas que han atacado varias veces a quienes estaban negociando con ellos, que han asesinado a sus negociadores, que han matado a civiles en masa o que han apoyado a quienes mataron a civiles en masa, como el verano pasado. ¿Qué ha cambiado entonces? ¿Han cambiado las partes implicadas? No. Ninguna de ellas ha cambiado. Son los mismos actores. Y ahora de repente esos mismos actores son de fiar, han tenido una especie de revelación. No, no la han tenido. No, pero lo que ha cambiado es pasar del 28 de febrero, de algo como os aniquilaremos, o os rendís, o morís, a firmar un documento que dice sí, respetamos la soberanía del otro y pagaremos $300 mil millones en reparaciones. Quiero decir, eso es fantástico. Eso sí que es un cambio. Y ese cambio se produjo porque Irán fue capaz de atacar todo en la región que estuviera de alguna manera vinculado a los estadounidenses. Así que bueno, me pregunto si eso tiene un impacto, o si, una vez más, esta parte también forma parte de la ficción. Pascal, por desgracia voy a bajarte un poco la emoción, ese entusiasmo. Mira, si viste mi último episodio con Larry Johnson, grabamos uno a la semana. Larry estaba en un chat de grupo con varios generales y coroneles estadounidenses, tanto retirados como en activo. Por lo visto, muchos de ellos estaban deseando una gran pelea con Rusia, porque decían cosas como, podemos con los rusos, o ya ganamos contra Irán. Muchos de ellos creen de verdad que ganaron contra Irán. Y eso es de que es este desri farases de kens. Pero, tani se una Vixwori, course no decir, estamos viviendo en Canning Teacher. ¿Qué color tiene el cielo? Mira por la ventana. ¿De qué color ves el cielo sobre tu cabeza? Para mí es azul, pero quizá para ellos sea verde o amarillo. No lo sé. Ellos, literalmente, ya sabes, la realidad que tú entiendes, solo tú la entiendes. Esa realidad existe solo para ti. Cada uno de nosotros tiene su propia realidad, igual que la imagen que tienes de ti mismo solo existe en tu cabeza. Cada persona tiene una percepción distinta de ti, una visión diferente. Eso es la realidad humana. Y la realidad de quién ganó y quién perdió, al parecer, también es muy distinta. La gente puede convencerse de cualquier cosa. Ese es el poder de la humanidad. Podemos racionalizar y convencernos de lo que sea. Hay gente que todavía cree que la Tierra es plana, por el amor de Dios. Stas, muchísimas gracias. Al final de la entrevista, estamos ya de lleno en el constructivismo, y todo es relativo, nada existe realmente. Y Rick y Morty siempre tuvieron razón en lo que había que hacer para salir de aquí. Amigo mío,
tenemos que ir terminando, pero gracias por las ideas que has compartido. Si la gente quiere seguirte, dinos por favor tus canales. Okay, so Substack. Bail, pues Substack es Tetmei Gorinich, que era un dragón de 3 cabezas en la mitología eslava. Es el único nombre que me pareció interesante y que aún no estaba cogido en Substack. ¿Tu motivo para poner nombres a las cosas? Vale, sí, ya lo sé. Deberías seguir con eso. Quiero un nombre que suene bien, pero están todos cogidos. Vale. X es Stanislav Skripivnik. No cabía el nombre completo, ya sabes, a los rusos nos gustan los nombres largos. Así es como aprendemos a leer y escribir desde pequeños. Luego está YouTube, en Mrs. Slavic Man, todo junto, Slavic con K. Y en Telegram el canal en ruso se llama Stas Segodnia Obratno y el canal en inglés Stas Was There. Y sí, hay alguna diferencia en lo que publico en cada uno porque no todo se traduce de uno al otro. Sí. Haré todo lo posible por acordarme de poner todos estos enlaces en la caja de descripción de abajo. Si se me olvida, pido disculpas por adelantado. Stas Skripivnik, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias.